el señor diseñador Coco Cerela, diseñador y activista gráfico, graduado en 2001 en la Universidad de Buenos Aires, donde también comenzó a dar clases desde 2007. Actualmente dicta talleres de diseño en cárceles y en el ámbito privado. Ha coordinado el Departamento de Comunicación y Diseño de Ingeniería Sin Fronteras Argentina, cuya identidad visual fue distinguida por He-Brand Japón 2013-2014, Flexibility Brand Awards de China 2016 y el Centro Metropolitano de Diseño de Buenos Aires. Sus trabajos han sido expuestos en 42 países e incluidos en el libro The Design of Dissent de Milton Glaser y Mirko Ilic. Fue distinguido en los Latin American Design Awards, Graphic Poster Annual, Platinum Gold por 2, Silver por 6, Golden Turtle Rusia, Bienal Iberoamericana de Diseño 2016, 2020, 2022, Sello Buen Diseño Argentino 2022-2025, entre otros. Jurado en concursos nacionales e internacionales, conferencista en TEDx Rosario 2014, Forum Art and Branding de Rusia, UNESCO, Bienal Iberoamericana de Diseño, Madrid, Trimarchi y numerosos encuentros culturales. Y un dato que no es menor es que la mayoría de ustedes ya lo conocen porque en la cátedra hemos mostrado prácticamente todos sus afiches y sus trabajos. Coco, te estábamos esperando. Muchas gracias por venir. Son todos tuyos. Bueno, llegó el día. Acá estamos. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, muchas gracias. Lo primero, agradecer enormemente la invitación, el honor de estar en un día histórico como el de hoy, gracias a Soledad, al decano, a la universidad. Bueno, siempre estar lejos de casa y que haya interés en mi trabajo, a pesar de que pasaron varios años y varias charlas, pero nunca termino de acostumbrarme y siempre como de agradecer y de emocionarme. Así que bueno, qué sé yo, ojalá que les guste lo que les voy a mostrar. Hola. Bueno, arranco por el kilómetro cero, ¿sí? El kilómetro cero mío, en lo que respecta a diseño, es este edificio hermoso, que es donde estudié, Universidad Pública, la FADU, que tanto amo. Casi todos los que pasamos por acá amamos este espacio, pero también genera como sentimientos encontrados, ¿no? Porque, bueno, a veces es arduo, a veces es áspero, es un lugar alucinante donde estudiar, es un lugar alucinante donde dar clases. A veces, a partir de cierto piso, hay un cierto piso hacia arriba donde a veces no acompañan tanto ciertos proyectos y eso genera cierta amargura a veces cuando veo esta imagen, pero no deja de ser un lugar que amo y que agradezco mucho, por el cual agradezco mucho haber pasado. Pero bueno, insisto, ¿no? Hay ahí como si pudiera amar este edificio hasta el piso 3. Del piso 3 hacia arriba ya empieza a complicarse un poco. Pero bueno, es mi kilómetro cero, ¿sí? En esta gran aventura que me trae hoy acá, después de muchos años. Y me gusta arrancar con esto también porque hubo una particularidad que supongo que fue azarosa, cada uno tendrá sus creencias, no sabemos si es el azar, el karma o qué, pero me pasó que después de 6 años de dar clases, de estudiar, bueno, CBC, todos los años de carrera, que en mi caso fueron 6 años trabajando, esa semana que esperamos tanto los que estudiamos, ¿no? Que viene el día de la recibida, que te tiran los huevos, la yerba, todo ese ritual hermoso, sucedió, pero esa misma semana, esto fue un lunes, el viernes íbamos a festejar, pero entre el lunes y el viernes pasó esto. Empezaron a sonar las cacerolas y lo que ven ahí es el presidente de aquel momento. Ustedes son muy pequeños, pero bueno, calculo que se habrán enterado. Que hubo un cacerolazo, que se quedaron con los ahorros de mucha gente. Y bueno, y en mi caso además me robaron la posibilidad de festejar el día, algo tan hermoso que es como recibirse, ¿no? Y ahí está, el presidente escapándose como una rata, dejando muertos en la plaza, y entonces quiero
arrancar con esto porque no está en absoluto escindido de lo que les voy a mostrar después, porque sin saberlo, ese evento, esa situación, esa coincidencia que en su momento fue muy triste y angustiante, marcó a fuego mi carrera, el rumbo de lo que fui haciendo posteriormente. Y Buenos Aires, esta ciudad que amo con todo mi corazón, se había convertido en esto, no había ánimo de festejar, llorábamos viendo la tele o en las calles. Esto parece apocalíptico, pero es real, es mi ciudad prendida a fuego en forma literal. Después vamos a hablar de metáforas, esto es literal. Y bueno, y personas que pedían por sus ahorros, ¿no? Todo el laburo de su vida, imagínense, ¿no? Todo el esfuerzo que implica toda una carrera, un oficio, una pyme o lo que fuere, ahorrar, ahorrar, ahorrar. Y para mí fue esto, y esta imagen lo resume muy bien, principalmente un despertar político. O sea, esa misma semana que me recibí, ¿sí? Fue muy angustiante el tener un título en la mano, ¿sí? Que es la llave de acceso a un mundo profesional, y el país derrumbándose. Amigos yéndose del país, etcétera, ¿no? Y para mí fue un despertar político, no partidario, sino político, ¿no? Como entender un montón de cosas que yo hasta el momento nunca me había planteado porque, bueno, porque soy de las personas que le tocó nacer con todo. Un techo, un plato de comida, agua caliente, amor de mi familia, en cantidades increíbles. Entonces, recién cuando me enfrenté a esto, me empecé a dar cuenta que muchas de esas estructuras que yo había comprado, la verdad que no eran tan así, ¿no? ¿Cómo es posible que estos señores que nos deberían cuidar le están pegados? Yo veía en vivo cómo le tiraban caballos y le pegaban a jubilados. ¿Sí? Cosas que yo creí que nunca más iba a volver a ver y lamentablemente, bueno, fui demasiado optimista. Entonces, cuando suceden estas crisis, lo que empezó a ver en Buenos Aires no es algo que nunca hubiese visto antes, pero se habían multiplicado las personas comiendo en la calle, familias que te dabas cuenta que tal vez unos meses antes tenían techo, ya no lo tenían. Y bueno, me tocó recibirme en ese contexto. Yo les deseo que no les pase lo mismo, pero lo deseo de corazón. Pero a veces cuando suceden esas cosas, en el momento uno cree que, no sé, es difícil dimensionar cuando uno está en medio de la adversidad, que siempre detrás de esa adversidad, y esto lo he comprobado a lo largo de toda la vida, no solo con esto, sino en muchos casos, siempre la adversidad detrás trae alguna enseñanza o algún regalo detrás, si uno está abierto, ¿no? Y esta foto, bueno, hoy estuve acá, esto es Retiro, y es una foto que yo creo que muestra bastante bien esa desigualdad, ¿no? Esta es la Villa 31, quienes hayan estado en Retiro la conocen. Es una foto vieja, ahora Villa 31 se amplió mucho horizontalmente, ¿sí? Y es, no sé si lo ven acá, esto de acá es la autopista que divide la Villa 31 de uno de los barrios más caros de Buenos Aires, que es Puerto Madero, que ahora es mucho más alto, y la Villa 31 mucho más horizontal. Y bueno, a partir de acá fue ponerlos en contexto, ¿no? Y ahora les voy a empezar a contar a partir de acá un recorrido. Cuando yo era chiquito, las personas, bueno, en general pequeñas, dibujan superhéroes, y yo no, yo dibujaba logotipos. No sabía ni que se llamaban logotipos, no sabía que existía algo llamado diseño gráfico. Me fascinaban, y cuando tocó a los 18 años elegir una carrera, me fui a anotar en psicología y en diseño gráfico, porque no estaba para nada decidido. Pero bueno, el CBC me daba la oportunidad de ir metiendo materias y ir pensando. Pero bueno, ahí me topé por primera vez en mi vida con lo público, y una señora, la señora que me anotaba, me dice: no, pibe, el sistema no me deja, elegí una carrera. Apretaba la tecla, así con mucho énfasis. Y dije, bueno, vamos con diseño gráfico y después voy viendo. Esa es la realidad. Y lo que pasó es que yo, deseoso de aprender a dibujar esas marcas que me fascinaban, después de 6 años me di cuenta que en toda la carrera no hay materias donde te enseñen a hacer logotipos. O sea, te enseñan síntesis, te enseñan todo aislado, pero digamos, la complejidad que lleva una identidad visual, no, bueno, no sé, por lo menos cuando yo estudiaba no pasó. Pero bueno, les muestro acá, estos son algunos de los trabajos que hice, no me voy a detener mucho, pero
me aboqué en esto, ¿no? En el diseño de identidad principalmente. Fue mi primer amor, antes de los afiches que muchos de ustedes ya conocen. Los profes me dijeron que han tenido la irresponsabilidad de mostrárselos. Y bueno, y con el tiempo yo me quedé acá, viajé, tuve esa fantasía de, bueno, de ver qué pasa afuera. Acá estaba todo muy difícil. Y bueno, voy a resumir muchos años, ¿sí? Pero fui haciendo ese caminito ideal, o lo que por lo menos cuando yo estudiaba era el camino ideal, que era, bueno, uno arranca, empezás a tener changuitas, el boca en boca, por ahí trabajás en un estudio, y bueno, y poco a poco fui armando mi propio proyecto, hasta tener unos años después proyectos que ni soñaba tener, ¿sí? No sé, hice packaging para el Barcelona, nunca más volví a hacer packaging. Y no sé, fueron cosas que pasaron, ¿no? Que no me las propuse, pero se los cuento porque si bien a mí, por supuesto que esto me enorgullece, me encanta, de golpe tenía, no sé, menos de 30 años y tenía acceso a las fotos oficiales del Barcelona. Yo no soy muy futbolero, pero bueno, qué sé yo, eran cosas que yo ni había soñado. De todas maneras, ¿sí? A pesar de que yo había hecho ese caminito tan como ideal, entre comillas, a los 28 años más o menos, después de mucho esfuerzo, mucho trabajo, me di cuenta que todo esto que me habían, entre comillas, vendido, ¿no? Como el éxito es tener estos clientes, la verdad que a mí no me llevaron un momento a una situación de felicidad, ¿sí? De realización personal. Y esto no te lo cuenta nadie, porque en verdad cada uno tiene su camino, sus inquietudes, su búsqueda. Y entonces me había dado cuenta que me había convertido en un oficinista, ¿no? Un oficinista del diseño, en estar armando presupuestos, contaba las horas, ¿no? Porque, no sé, en la facultad nos enseñan a ver hasta el mínimo detalle de la interletra, de la interlínea, del amor por el detalle ínfimo. Y eso se había perdido, me había absolutamente descorazonado, sería la palabra. Imagínense como marchitado, me había marchitado, mi relación con la profesión se había marchitado por completo, a pesar de que me estaba yendo desde el punto de vista comercial bastante bien. Y me llegó una angustia bastante grande, ¿no? Una angustia personal y profesional grande. Quería dejar el diseño. Me había desencantado, esa es una buena palabra. Y entonces, cuando eso pasa, tengo un amigo, uno de mis mejores amigos es psiquiatra, y él me enseñó que la angustia, que no hay que escaparle a la angustia. Porque cuando uno siente ese nudo adentro, es una alerta, es muy sabio no sé si el ser humano, no sé, no lo quiero poner en términos técnicos, pues no sé, pero hay algo muy sabio dentro nuestro, que son esas alertas que suenan y que si uno no les da bola, explotan, y si uno les da bola y agarra las riendas de esa angustia y empieza a investigar, a cuestionar, bueno, en mi caso funcionó, le di bola a mi amigo Gaspar, que no está acá, me encantaría que un día escuche mis charlas, pero no, porque es psiquiatra. Y entonces empezó mi búsqueda, ¿no? Bueno, ¿qué puedo hacer ahora? Y lo primero fue, bueno, ahí dice momento semilla, yo le llamo momento semilla a esos, puede ser un libro que uno leyó, una frase en un libro, en una película, una charla con un amigo, una frase que uno escucha en un bar, que tal vez pasa desapercibida en el momento, pero que siembra algo en uno que se convierte en algo estructural y te das cuenta con el tiempo. Una semillita que va creciendo. Y la primera fue, en ese momento de desolación profesional, que lo primero, fui ahí a FADU, donde estudié, y medio entre mil comillas casualidad, me ofrecieron ser ayudante de cátedra en la cátedra Volkovich, que es en la que yo estudié diseño 3, ¿no? Cuando me firmaron esa última nota. Y cuando entré al aula por primera vez, tenía 29 años y fue hermoso porque ahí descubrí que mi vocación era el aula y no el diseño gráfico. Amo el diseño gráfico, amo diseñar, me encanta compartir ese conocimiento, lo disfruto, pero mi lugar en el mundo es un aula y descubrir una vocación a los 29 años era un regalo que me deparaba la vida que, bueno, que no me esperaba. Fue como algo muy hermoso, realmente. Y lo segundo fue que, bueno, hasta el momento yo había diseñado siempre el mensaje de otros, ¿no? Es como nos forman para eso, somos ese
tenemos ese rol en la sociedad, que es que, bueno, hay pymes, proyectos grandes, chicos, no importa la magnitud, que tienen que comunicarse y llaman al diseñador o diseñadora gráfica. Y la pregunta fue, pero ¿por qué no diseño porque sí? ¿No? Como yo tenía este conflicto de estar mirando la hora, ¿para qué voy a dedicar tanto tiempo a este detalle si después el cliente no lo va a valorar? Todo eso me había parecido muy horrible. Entonces empecé a buscar convocatorias de afiche en internet que tuvieran que ver con una cuenta pendiente que tenía que ver con ese 2001, que es poder vincular mi profesión con cuestiones sociales, pero más de territorio. No lo había podido hacer, porque es difícil, porque no había muchas puertas que tocar en ese momento al menos. Entonces me pregunté si yo tenía algo para decir y empecé a hacer mis propios afiches, ¿no? sin encargo. Les voy a mostrar algunos, ¿sí? Siempre lo que busco es la síntesis, me fascina, es que para yo cuando encaro un afiche siento como que estoy resolviendo un sudoku. ¿Juegan sudoku? Es hermoso el sudoku, tiene que ver con la lógica, ¿no? Entonces yo siento que el afiche tiene tantas variables a resolver, desde la retórica, la síntesis, el impacto lejano, la simbología, poder encontrar símbolos que puedan ser compartidos por una mayoría. Es como realmente fascinante esa tarea como de descubrir cómo resolverlo. Y bueno, y siempre busco esto, ¿no? Tratar de decir con poco, con lo menos posible. Al punto de que hoy en día yo trato de resolver mis afiches incluso sin tipografía, por algo que les voy a contar después si alguien me hace acordar. ¿Me haces acordar? ¿Sí? Tenés una responsabilidad. ¿Sí? Bueno, este también es sobre el derecho al trabajo, en este caso las condiciones dignas de trabajo. Ahí lo que dice en pequeñito es derechos humanos, es un extracto, todas las personas tenemos derecho a protección en contra del desempleo. Entonces, en este caso, siempre trato, me animo a dar como un pequeño consejo, siempre traten de ser simples con lo que quieren contar en el afiche, ¿no? Para desarrollar una idea tienen otras piezas, ¿sí? No sé, un folleto, una página web, un libro, una monografía, una tesis. Pero en el afiche podemos decir algo muy poquito y tenemos que tener como el cuidado de, decirlo de un modo original e idealmente impactante. Este me voy a detener un poco más, este es de igualdad de género, estos son algunos, este lo hice en 2012. En esa época todavía no había estado toda la movida de la marea verde. Y bueno, cuando me puse a pensar, siempre investigo hacia afuera, ¿no? Investigar los temas, esto es una obviedad, se los dicen todo el tiempo los profes, pero también me parece muy importante que investiguen hacia adentro, ¿no? Yo lo que hago cuando encaro un afiche de este tipo, ¿no? Que tienen un trasfondo social o político, es ¿dónde me jode a mí? ¿Dónde me angustia? Porque muchas veces creemos que tenemos claro un tema y terminamos cayendo en lugares comunes y bueno, la pregunta, yo investigando en internet, empecé a encontrar estas imágenes que me empezaron a angustiar, ¿no? Y a poner como muy enojado, ¿no? Con una desigualdad que no, por lo menos en mi cultura no, y en mi familia no, están muy alejados. Bueno, y acá hay algunos bocetos. Yo boceto muy chiquitito en cuaderno para poder simular la distancia. Hago los bocetos en este tamaño. Entonces cuando veo que más o menos funcionan ahí acá, no sé si ven, este es como es la mujer dibujada en la contraforma del pantalón del hombre. No sé, me parece que es una buena idea, no me la roben. Un día la voy a hacer, ¿sí? Hasta que quede registrado, acá hay muchos testigos. Pero bueno, de golpe encontré esta idea que era la idea de la mujer presa de su cultura, que terminó, ahí está un poquito más grande, en ese afiche que les mostré antes. Como dibujo mal y soy ansioso, ni siquiera terminé el dibujo. Ya cuando la idea digo, la reconozco, voy directo a la compu. Odio estar en la compu, entonces no me siento en la compu hasta que no tengo una idea que me gusta en papel, en lápiz y papel. Una vez, en una exhibición de afiches argentinos en la Bienal de Bolivia, estaba uno de mis ídolos del afiche, se llama Alain Le Carnec, un francés muy, muy capo, y estaba ahí. Y yo no lo podía creer. Y entonces se me acercó y me señaló este afiche y me dijo, este afiche me ofende. Y yo me quería matar. Y después de esa pausa que hizo me dice, por eso es un buen afiche. Y me dijo eso solo y para mí fue un gran aprendizaje, porque no se puede quedar bien con todos.
Y uno tiene que tomar decisiones. Y algo que me regaló este afiche en particular fue que unos meses después de haberlo bocetado, yo boceto mucho en transporte público, me llegó esta foto de acá, que es el afiche expuesto en Pakistán. Imagínense que meses antes lo estaba bocetando, no sé, creo que en el 110, en Buenos Aires. Entonces, hago un alto acá, porque siempre nos dicen, ¿no? Cuando yo estudiaba decía, no, el diseño como agente de cambio, factor de cambio. Y la verdad que en mi caso en particular fue puro bla bla. En los 6 años de carrera tuve 1 o 2 entregas que tenían algo que ver con lo social o con territorio o con reflexionar con cuestiones como más complejas, ¿no? Pero cuando vi esta foto, cuando me llegó, me cayó la ficha de que realmente nosotros tenemos una responsabilidad muy, muy fuerte, muy potente. Porque con lo que nosotros emitimos, nosotros una vez que decimos algo, ya no podemos controlar. Ya está. Y tenemos que estar dispuestos a firmar nuestro trabajo, siempre. Yo siempre trato como de... No laburen por la nota, ¿sí? Es largo, o sea, la nota es un número, pero sí por estar como atentos a mejorar todo el tiempo, a superar esos ejes del diseño donde tal vez se sienten débiles, ¿no? Como siempre estudiar, sin nunca frenar. Y yo creo que la mayoría de los problemas del mundo son de comunicación. Tal vez todos, ¿no? Los pequeños que nos hacen pelear con un hermano, o con una pareja, o con alguien en el bondi, o los grandes, ¿no? Los que generan guerras. Entonces, bueno, yo nunca voy a saber qué habrán estado hablando estas mujeres ahí sobre el afiche, por ahí habrán pensado, ¿y esto qué es? Pero bueno, nunca sabemos, ¿no? Una vez que ustedes siembran esa semilla a través de su diseño, no saben a dónde puede llegar, y creo que esa responsabilidad no es joda, ¿sí? Perdón que por ahí voy a utilizar términos no tan académicos el día de hoy porque, bueno, no me toca ser el profe. Bueno, otros afiches, ¿sí? Este es sobre derecho a la vivienda. Entonces, bueno, aparece el signo igual, no los voy a explicar, no tiene sentido, ¿sí? Pero siempre trato de usar esa simpleza. Mi conflicto en este caso era si poner a la persona o no. Siempre me genera un conflicto ético, ¿no? Lo estético y lo ético van como muy entrelazados. Me di cuenta mucho después, con el tiempo. ¿Va la persona, no va la persona? Al final me di cuenta que funcionaba el afiche sin la persona, pero cuando estaba ahí la persona como refugiada en esa igualdad funcionaba mucho mejor, y tomé el recaudo de que no se le viera la cara, ¿sí? Bueno, él representando al colectivo de personas que duermen en la calle. Ese mismo año hubo una convocatoria de afiches sobre derechos humanos, se cumplían 30 años de democracia en la Argentina. Los afiches iban a estar expuestos en la Biblioteca Nacional y yo moría de ganas de tener una afiche ahí, ese edificio increíble en el cual había estado con amigos 1000 veces. Y bocetando en el bondi me di cuenta que si le sacamos el contorno a nuestra bandera, es un signo igual. Y no lo podía creer. No podía creer, y me puse a buscar si no nadie había usado esta idea tan simple, tan sencilla, y no había sido usada. Y me resolvía con 2 rectángulos una idea compleja, ¿no? O que podría ser compleja. Y me sigue gustando este afiche por eso, ¿no? A veces es esa simpleza, ¿no? Y el conflicto que me generó este afiche fue que el mismo año había hecho este. Que medio ladri, ¿no? Pero bueno, yo no inventé el signo igual, ya está inventado, solo que lo traté de resignificar. Pero lo publiqué, porque tarde o temprano alguien iba a encontrar la idea y la iba a usar. Así que bueno, y fue seleccionado. Este me llevó bastante más tiempo, este es un derecho de los inmigrantes, se llama Muro del Inmigrante. Me costó mucho, porque en esa época, bueno, ahora uno pone en Sora o en Midjourney pasaporte irlandés y te lo entregan un JPG espectacular. Bueno, en esa época no, algunos de los pasaportes de acá los extraje de fotos de turistas, venían el pasaporte con una cerveza al lado y yo lo recortaba. Me llevó muchísimas horas este afiche. Esto en retórica no me quiero poner muy nerd, y aparte que tengo mucho para contarles, traje un montón, pero la figura retórica que se juega acá es el oxímoron, la contradicción, ¿no? El pasaporte para los que tuvimos oportunidades es la llave, ¿sí? Bueno, con esa llave hice este afiche. Otro derecho de los inmigrantes, en este caso, bueno, usé el mapa, ¿sí? Me di cuenta que
no sabía cómo hacer este afiche. Sí sabía como que la idea de que, bueno, los límites, en verdad, las fronteras nacen acá. Y el mapa de colegio me iba perfecto, porque las nervaduras me servía para los espacios, no sé cómo se llaman, del cerebro, y los ríos, las venas, y bueno, y así. Tengo una serie que uso el globo terráqueo, en general es para temáticas que tengan que ver con la ecología. En este caso, basura electrónica. Tengo un amigo que me había hablado, que es un experto en robótica, que me había hablado del concepto de obsolescencia programada. No sé si hay diseñadores industriales acá. Bueno, hace algunos años atrás se han creado este concepto de aparatos que están diseñados para que se rompan a los 3 años y tengamos que tirarlos para volver a comprar, para tirarlos, para volver a comprar, para tirarlos, para volver a comprar. Bueno, eso además de un montón de problemas, uno de los que provoca es este, ¿no? La basura electrónica. Este afiche es una exageración de esa situación. Y este con respecto a la polución del aire. Bueno, este, que lo hice en su momento apoyando una causa que considero justa. Y tengo algunos que tienen que ver con los medios de comunicación masiva, que los detesto con toda mi alma, porque nos envenenan todo el tiempo, están todo el tiempo envenenándonos, y tenía el conflicto de que a mí me interesa mucho la política y la actualidad, entonces, bueno, ¿cómo hago para enterarme de las cosas sin prender la tele? Bueno, este afiche un poco resume eso, ¿no? Elegí la araña porque le tengo miedo a las arañas, podría haber puesto una cucaracha, una víbora, otra cosa, ¿no? Y algo que me pasó, les cuento un detalle de la producción de este afiche, es que yo lo había diseñado con fondo rojo. Siempre tienen que testear sus trabajos con alguien que no sea diseñador o diseñadora, porque, sobre todo si tiene que ver con un mensaje, ¿no? De este tipo. Y a todas las personas que se los mostraba con fondo rojo me decían Spider-Man. y no veían news, no veían la palabra news. Y bueno, resolví cambiándolo a amarillo, y el amarillo me vino perfecto porque, bueno, el amarillismo fue una excusa, podría haber probé todos, probé un montón de colores. El amarillo, dije, listo, prensa amarillista. Ese es el boceto, para aquellas personas que creen que diseñar es dibujar bien. Bueno, yo no solamente dibujo mal, sino que soy ansioso, entonces cuando la idea más o menos me cierra, ya está. Este boceto lo hice en una hamaca paraguaya en vacaciones. Bueno, y miren lo inocente que fui, porque para dejar de ver la tele saqué una cuenta en Twitter, para empezar a tener como la actualidad a través de una red social. Digo, bueno, a través de la pantalla voy a estar menos envenenado. Y acto seguido, después de un tiempo, hice este afiche. Que me sigue gustando también, aunque ahora cambió el logo y maldito Elon. Bien, vienen mis estudiantes, esto es muy habitual, los profes sabrán. Profe, no se me cae una idea. La idea no aparece. Y bueno, chicas, chicos, yo debo decirles que eso no pasa, ¿no? Que esto es... muchas veces esto es arduo, es culo en silla. Y culo en silla no es literal, ¿sí? Es tener la idea en la cabeza, ir pensándola, masticándola, a veces mientras caminan, cuando están yo pienso mucho en la cola del banco, que es como ir al infierno, el banco, entonces ahí agarro mi libretita, y entonces estar todo el tiempo dialogando con la idea hace que uno también comprenda qué tiene uno para decir al respecto, ¿no? Pero, bueno, los que les mostré me llevaron mucho tiempo, pero hay 2 afiches que les voy a mostrar ahora que surgieron muy rápido, que parecería ser una epifanía por lo rápido que surgieron, pero no. Uno es este, destrucción masiva, ahí está el bocetito, chiquitito también. Está algo escrito, contenido televisivo, matan, andás a ver. Yo guardo todos mis cuadernitos, guarden todo, pónganle fecha. Es muy lindo la retrospectiva de lo que uno fue pensando antes. Y el otro es este. Yo tengo un berretín porteño, que es que cuando hay un choripán al paso me gusta sentarme y comer esa porquería que cuanto más venenoso parece, más me atrae. Y estos 2 afiches surgieron mientras me comía un choripán.
Y después con el tiempo me di cuenta que tal vez no sea casualidad, ¿no? Que estos dos afiches que tienen como un tinte antiimperialista surgieron comiendo choripán. De verdad lo digo. Así que les tengo cariño por eso, pero no fue epifanía, no fue ni el choripán ni el chimichurri, fue la bronca que yo mastiqué durante años viendo esta porquería y viendo las basuras que nos venden. Todo el tiempo nos están mintiendo. De un lado, del otro. Ahora lo resolví viendo, me entero por canales independientes, de periodismo independiente en YouTube, ¿sí? Entonces se bancan por personas que aportan plata en forma individual, ¿sí? Bueno, confiando que sea realmente así. Bueno, creo que es el único que tengo dibujado. Como les había dicho, no dibujo muy bien, por eso tiene la mano en el bolsillo, porque no sé dibujar manos. Pero siempre la adversidad trae alguna cosa buena, que es que me parece que es bastante oportuno que además de verse el ombligo, tenga las manos en los bolsillos haciendo nada. Se llama Homo umbilicus, como una próxima fase que espero que nos lleguemos. Yo creo que todos somos un poco esto, ¿sí? El tema es controlarlo. Este es el único afiche mío que tengo en mi casa, lo tengo ahí cerquita de mi compu para recordarme todo el tiempo de no ser este idiota, que a veces lo soy, por supuesto. Este es el último que diseñé, hace creo que 2 años o más en verdad. Me invitó un diseñador, Mirko Ilic, que fue socio de Milton Glaser. Tiene una convocatoria de afiches que le invita a varios diseñadores del mundo. Y tardé mucho tiempo en llegar a la idea, me tomé más de un año, no tenía apuro realmente, como se habrán dado cuenta. Pero a mí lo que no me cerraba es que casi todos los afiches de esta convocatoria tienen como un tinte muy naif, muy inocente, ¿no? La cuestión de como el negro, el rubio, el albino, el asiático de la mano. Yo creo en eso, obviamente creo en esa integración humana, pero me parece que la tolerancia tiene un límite. Yo no creo que haya que tolerar cualquier cosa, no podemos tolerar cualquier cosa, no se pueden tolerar ciertas cosas. Y un poco este afiche, encontré la forma de poder decir eso. Banco, este concepto nos hace bien como sociedad ser tolerantes, pero no se puede tolerar todo. No creo yo en ponerle otra mejilla, para nada. Bien, les voy a contar algunos trabajos de identidad, ¿sí? Poquitos. Pero los elegí especialmente porque fue muy revelador para mí hacer este trabajo que les voy a mostrar ahora. A los 30 años, cuando yo ya había empezado a dar clases, había empezado a hacer mis afiches, a poder conectar esas inquietudes sociales con mi profesión, se acercaron un ingeniero mecánico y una antropóloga social de mi misma edad, que estaban en la misma, tratando de encauzar sus profesiones hacia el territorio. Y fundaron una organización que se llama Ingeniería Sin Fronteras Argentina. Y necesitaban comunicarse, necesitaban una identidad visual con la gran dificultad de que todavía no habían construido ni medio puente. Era todo ideal. Era toda una idea de eran varias ya personas reunidas. Bueno, lo resolví así, no me voy a detener demasiado porque tengo reservado para el final cosas muy lindas. Pero bueno, cuando uno googlea ingeniería aparece el engranaje, entonces digo, bueno, el engranaje es lo que no tengo que usar, porque si yo pongo ingeniería y aparece un engranaje es lo que no tiene que... Entonces nos enseñan a desconfiar de las primeras ideas, y me parece que está muy bien esa regla de desconfiar de las primeras ideas, pero quiero agregarles que también tienen que desconfiar de la idea de desconfiar de las primeras ideas. ¿Por qué? Porque a veces, después de que termina el proceso, no siempre, muy pocas veces, pasa que la primera idea tal vez era la más fresca y la mejor. No fue este caso, yo hice 1000 bocetos para esto, aunque no parezca. Pero bueno, me era la oportunidad para decírselos. Entonces, bueno, aparece el amanecer, el engranaje, el hexágono, como, no sé, la celda del panal de abejas, el concepto de la construcción colectiva. Bueno, y para mí fue muy, más allá como del resultado, que bueno, a mí me gustó en su momento, para mí fue alucinante darme cuenta que una vez que implementamos todo este programa de comunicación, que lo hice interdisciplinariamente con un ingeniero y una antropóloga que no diseñaban, pero que me daban mucha información de cosas que yo no tenía la menor idea, la organización empezó a crecer en forma exponencial, estrepitosa al día de hoy, que siguen existiendo y es impresionante, tienen presencia en muchas provincias. Pero en ese momento eran muy poquitos, ¿sí? Y no habían construido nada. Este que ven acá es Lalomir, bueno, lo deben conocer, es un locutor que en su momento nos donaron pauta publicitaria y bueno, lo fuimos a buscar en la radio muy caraduras y lo convencimos y vino y donó su
su voz y su cara. Y también para mí fue la oportunidad de diseñar el sonido de la organización. Muchos años antes, desde la adolescencia, toco varios instrumentos y bueno, se necesitaba la música y no había bancos de audio y bueno, agarré un charango y bueno, un día si quieren busquen el reel y siguen usando esa música que le va creo que muy bien a esto. Entonces para mí fue también la oportunidad como de hacer una identidad no solamente visual sino sonora. Un tiempo después me convocaron de nuevo porque hicieron una empresa social llamada Rayo, una submarca que consiste en llevar, primero forman a personas de barrios de mucha vulnerabilidad económica, los forman en la instalación de paneles solares, también terminan formando parte, no todos, los que consiguen como ese conocimiento, instalan los paneles solares. Entonces es un proyecto que trabaja en 3 ejes fundamentales que son educación, trabajo y energías renovables. Bueno, y este es el trabajo que se los muestro acá, una submarca. Esto a mí me pareció muy linda una idea de una persona que no fue diseñadora, que me dijo, ¿y si lo ponemos de 4 formas distintas porque el equinoccio de no sé qué? Y me pareció una linda idea, como muy original. Entonces es una marca que funciona en cuatro posiciones distintas. Siempre usan una, la verdad. Me da un poco de pena, pero bueno, ahí está, ¿sí? Rayo. Y hace poco, Rayo tuve la alegría de que fuera distinguida con el sello Buen Diseño Argentino. Y hace muy poquito, hace 2 semanas, esta marca que les voy a mostrar, que también es una submarca de Ingeniería Sin Fronteras, que es La Minga. La Minga es una cooperativa de trabajadores en Santiago del Estero, en este contexto, muchas personas muy aisladas, cada uno con su, alguno sabe construir, otro sabe con cuestiones de agua, otro sabe, y se conformaron en cooperativa para poder potenciar su trabajo. Entonces me dijeron, che, necesitan logo, y yo que estaba hasta la manija y no podía, les dije sí. Hice hay otros proyectos que me gustaría mostrarles, no proyectos, sino como versiones que fueron descartadas, con mucho criterio fueron descartadas, la verdad que eran lindas ideas, pero muy mal resueltas. Y no esté tan bien resuelto tal vez, pero bueno, qué sé yo, les gustó y a mí por ahora me sigue gustando. El territorio es esa foto que ven, hay un sol que raja la tierra, construcción y el acceso al agua. Y con esa síntesis hice esto. Y con el concepto de nuclear lo disperso, lo que les propuse es que la minga esté siempre en el centro y que esos elementos estén todo el tiempo cambiando de lugar, ¿sí? Y de proporción, ¿sí? Nucleándose gracias a la minga. Bueno, y ahí cómo funcionan las 3 marcas juntas, ¿sí? Acá esto está mal, ¿sí? Que no funcione sobre azul, no lo hagan, ¿sí? Pero bueno, hay un porqué, ¿sí? Son proyectos, estos últimos 2, con presupuesto muy bajo. Entonces, bueno, acá me mandaban la foto, yo no estuve, era todo como a distancia, y este es el momento que les mostraron a esos laburantes, mi trabajo, y ahí están como viéndolo, me muero por saber lo que habrán dicho también. Y bueno, y finalmente lo eligieron, les gustó, y acá está la implementación de ese trabajo que me gusta mucho, y hace poco, lo que me gusta... Tiene algo narcisista contarles que tuvo el sello Premio Buen Diseño, pero a mí lo que más me interesa es que yo me moría de ganas de tener esa distinción por la minga, porque el diseño, ustedes ya lo sabrán bastante bien, en general está bastante aislado de ciertos temas y se suele premiar lo glamoroso o la marca grande, y que hayan premiado un proyecto tan pequeño y tan a pulmón para mí fue muy bueno porque ayuda a que se le dé visibilidad. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Va bien. Bueno, momento semilla 2. Voy a tomar agüita. Después de 6 años de dar clases en FADU, o 5 o 6 años, yo ya había descubierto, como les decía, esta vocación de estar en el aula. Ya venía haciendo mis afiches y de golpe me enteré que existía el proyecto UBA 22, que es Educación Universitaria en Cárceles, que este año cumple 40 años. El proyecto no lo conoce casi nadie, porque lamentablemente no se fomenta para mí uno de los proyectos más virtuosos que tiene nuestra sociedad, que es entrar a un lugar donde todo es oscuridad y llevar esa rendija de luz que son los libros.
donde muchas personas cambian el rumbo de su vida gracias a la educación. Entonces me enteré que existía este proyecto y como muy caradura que soy, y que les recomiendo siempre ir a tocar la puerta porque él no siempre está. A mí se me han abierto muchas puertas, pero de cada puerta que se me abre me cerraron 19. ¿Sí? Entonces se los digo, y esto no es, se los digo, no es autoayuda, esto lo viví con el cuerpo. Tienen que ser resistentes al no, a la frustración, porque siempre detrás de la insistencia, siempre no, miento, pero muchas veces detrás de la insistencia está esa puerta que a veces es inesperada y que tiene detrás algo mucho más grande de lo que uno soñaba. ¿Y qué hubiera pasado si yo hubiera aceptado algunos no? Bueno, por lo pronto no estaría acá sentado, que ay, no saben la emoción que tengo de estar acá sentado, en serio. Bien, sigo. Entonces todos los lunes, desde hace 13 años, voy a este lugar que es la cárcel de Devoto, le doy una palmadita ahí a esa pared, es una cábala que tengo, como decirle, bueno, vamos, que salga todo bien. Esa misma palmadita se lo doy a los aviones antes de subir. Sí, posta. Y es como subirse un avión, ¿no? Porque es un acto de fe. Subirse un avión es un acto de fe y entrar acá también. Es entrar como... en el ámbito libre lo vivo igual. Entro al aula, yo siento que voy con una bolsa de semillas, desparramo y alguna va a aprender. La diferencia acá es que yo nací optimista, no es algo que haya elegido. Pero debo reconocer que mi optimismo después de la pandemia cambió, ¿sí? Cambió bastante. No elegí ser optimista, me tocó. Pero después de ver... Yo soy de ese equipo de tontitos que creía que nos iba a mejorar la pandemia. Y la verdad es que sacó la miseria de muchas personas, ¿no? Como personas, no sé, se peleaban por las patentes cuando no se dan cuenta que... O sea, si se enferma un tipo en Uganda, por ahí se muere tu mamá el otro día porque hay aviones, idiota, no te das cuenta que somos una comunidad humana, bueno, no. Entonces mi optimismo, yo le puse la lápida a mi optimismo a corto plazo, debo decirlo. Mi optimismo a mediano plazo está con suero, pero mi optimismo a largo plazo está intacto. Por eso también estoy acá sentado. Y entrar a la cárcel es un acto de fe, porque bueno, la verdad es que es muy difícil que una persona con el bagaje que han tenido hagan ese clic, pero bueno, voy a contarles por qué voy. Algunas fotos del espacio. Para entrar al pabellón universitario pasamos por 9 puertas desde la calle hasta la última puerta. Y después de esas 9 puertas que hay guardia de seguridad, paso 2 veces por rayos X. Esa última puerta es el Centro Universitario de Devoto, que es un oasis ahí adentro. Y bueno, ahí está, ¿no? Edición, narrativa, filosofía, historia. Y ahí dice diseño gráfico. No había habido en todos estos años diseño gráfico hasta el ingreso nuestro. Por eso cuando veo este cartelito me da mucha emoción, porque bueno, nada, es hermoso. Y bueno, y ahí estudian talleres de música, de radio, sobre todo hace unos años atrás, ahora todo está un poco caído, lamentablemente, en aumento, pero la pandemia rompió mucho, y algunos gobiernos también. Y tienen talleres de radio y carreras universitarias. Si la mayoría estudia Derecho, siempre todavía tengo el sueño, con suero, de poder incorporar la carrera de diseño gráfico, pero tercer, cuarto piso, ya les conté, ese edificio que tanto amo, bueno, alguna vez he leído muy atinadamente la frase de que a veces la facultad es una máquina de impedir, y me quedó grabado, como tantas otras cosas. Me han apoyado, pero la mayoría, miren, tuve reunión con todos los decanos desde hace 13 años y siempre fue la palmada en la espalda. Y es loco porque por ahí está la carrera, no sé, de letras, que está muy bien, pero tiene mucha más salida laboral nuestra profesión que letras. Sin embargo, bueno, ahí estamos. Es un taller que hacemos con mucho amor, con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, con mucha energía emocional también, pero que nos llena de orgullo y felicidad. Y bueno, las paredes, cuando entré, estaban ya llenas de expresión visual. Esto no es que sale de mi taller, lo que les voy a mostrar ahora son fotos que saqué de cosas que ya estaban y que me rompieron el bocho, porque esto es un mural
que está plagado de retórica. Acá hay sinécdoque, hipérbole, hay metonimia. No me voy a poner a analizarlo para no aburrirlo, ¿sí? Y aparte me pongo demasiado nerd y me apasiono. Pero esto surge de forma muy espontánea ahí, ¿no? El hacinamiento, la persona transformada en número, el paso del tiempo. Y bueno, y como que está esa expresión, eso que nos convoca a nosotros, que es la comunicación, ahí surge de un modo muy fuerte, muy potente y ya como una necesidad no comercial, la necesidad de que todos tenemos algo para decir, algo para gritar, y ellos saben que, bueno, además de estar literalmente entre cuatro paredes, que muchas personas desean que se pudran ahí adentro. Y bueno, y este es el aula magna, y hay un ex estudiante devenido un amigo que se llama Waiki, que hizo reproducciones de cuadros famosos. Ahí está, hay un Guernica en el aula magna, y les quiero señalar esto que me parece increíble, porque él siempre esconde algo suyo propio. El Guernica no tiene esta flor, y esa flor simboliza lo que es el centro universitario en un espacio como este, ¿no? El que abre los ojos al conocimiento jamás querrá dormir. También una frase de mi amigo Waiki, con el ave fénix. Este es un dibujito que una vez encontré así muy chiquitito, y me acerqué y le saqué una foto, y después saqué esta foto, y me gusta hacer esto. Y como me gusta hacer esto, lo pongo siempre en mis charlas. Porque fíjense, ¿no? Porque de nuevo, ¿no? La autoestima allá adentro no baja, es el subsuelo de la autoestima. Y ese dibujito tan chiquito de alguien con el libro dibujado por uno de ellos, me pareció perfecto, perfecto. Bueno, ¿por qué y para qué? Aún hoy, amigos, familia que me quiere mucho, ¿cómo voy de tiempo? Ah, bien, bien. Me preguntan, ¿no? ¿Y por qué? ¿Para qué? Si esos hijos de no sé cuánto que te van a chorear. Y la verdad, a mí me han robado varias veces. Las últimas fueron muy violentas. La última yo estaba con mi hijo de 5 años. Fue muy, muy, muy horrible, muy traumático. Con armas. ¿Saben lo que es tener un arma cerca de un hijo? Miren, me angustio de solo recordarlo. Eso fue un domingo, y al otro día yo fui más convencido que nunca. Por esto, porque imagínense que esto es el 100% de las personas privadas de su libertad. El 70% vuelve a delinquir y vuelve a entrar. O sea, el sistema penitenciario funciona evidentemente mal. Cuando pasan por el CUD, por un ámbito educativo, ese porcentaje baja a menos del 10%. Ese es el poder de la educación. Y la mayoría de los que vuelven a delinquir, de ese 7%, no vuelve a cometer delitos violentos. Entonces, sabiendo esto, y habiendo visto tantas personas salir, personas que han hecho cosas realmente malas, pero que ahí con el libro, con la educación no es solamente la disciplina que estudiamos, es el vínculo con el compañero, es el proyecto a mediano plazo, a corto plazo, a largo plazo, es entenderse como parte de algo, es aprobar una materia y de golpe esa autoestima que está por el piso, es mostrarle algo que me cuentan. Coco nunca le había mostrado algo con orgullo a mi familia, y le muestran ese papel que hizo el taller de diseño gráfico, que son 16 clases. Yo no soy tonto, sé que no le va a cambiar tal vez la vida a ese papelito, pero tal vez la semilla sí, uno nunca sabe cómo crece esa semilla. Una carrera universitaria sí le cambia la vida a mucha gente, un taller no sé si tanto, pero vamos igual con mucha ilusión. Bueno, y la primera vez que fui es porque había una cooperativa, un grupo de detenidos que armaron una cooperativa de trabajo, Esquina Libertad. O sea, imagínense, primer día que entro a la cárcel. Yo no sabía para qué. Me dijeron, no, tranquilo, Coco, ya les hablamos de vos, los muchachos te van a estar esperando. Copado. Y nunca había entrado, fui con mucha ilusión y con mucho, bueno, lo que les vengo contando, ¿no? Y la reunión fue con unos 10 detenidos que ya estaban avanzados en la carrera de Derecho y de Administración, y habían pensado en armar una cooperativa y no sé, habían analizado que podían tener una panadería, podía ser redituable, y también podía ser redituable tener una imprenta. Y les dije, bueno, ¿y qué saben ustedes del oficio gráfico? Y me dijeron, nada. Y ahí me sucedió algo que ojalá les pase una vez en la vida a todas las personas de este planeta, que es
un fuego interno que fue entender un propósito, ¿no? Como fue entender que tal vez todo lo que a mí me había llevado a estar sentado en ese momento había servido para en ese momento poder decirles, muchachos, si ustedes están de acuerdo, yo voy a empezar a venir cada semana a compartir lo que sé, ¿sí? A ser parte de ese sueño que tenían de poder autogestionarse el trabajo cuando salgan. ¿Por qué? Porque cuando salen no les dan laburo por dos motivos. Uno, porque tienen antecedentes penales, y otro, que es muy común, es porque cuando ven que viven en la villa, ya automáticamente no tienen trabajo. Entonces, esa estigmatización empeora la situación de volver a delinquir, etc. Un año y pico después de ir, organicé unos ex estudiantes, ganamos no sé cómo se llaman, becas como de la UBA Next se llaman, que nos proporcionaban dinero para comprar impresoras, tinta, etcétera, equipamientos que es caro. Y un año después, la cooperativa Esquina Libertad se convirtió en realidad y hoy en día y hace varios años ya tienen un espacio en Constitución, en Buenos Aires. Si van a Buenos Aires tienen que imprimir algo, vayan con la Copa Esquina Libertad, síganlos, porque trabajan, ¿sí? Diseñan y hacen encuadernación y viven del diseño. Y muchas veces me pasó de llegar a clase, allá a la cárcel, y un pibe, Ale, uno de los como impulsores del proyecto, había estado escondido con un celular tratando de aprender cosas de Photoshop y me terminaba enseñando trucos a mí. Y era hermoso, porque de eso se trata, de un intercambio. Otro proyecto que tiene que ver con esto, ¿no? De poder llevar el diseño a otros ámbitos. Tuvimos la oportunidad de dar clases y talleres de diseño en el barrio obrero, en Lugano, y fue muy difícil, fue más difícil que Devoto, porque era este galpón de acá. Y la mayoría de las personas que se habían anotado eran madres con sus hijos muy chiquititos, que estaban revoloteando por ahí, era lindo, pero muy complicado para enseñar. Y acá, esta persona que está acá es Walter, que era plomero, entonces, bueno, era muy rudimentario todo, ¿no? Pero era como que tengan algunas bases como para hacer la changa, no sé, la invitación de la fiesta de 15 de la vecina, Walter, que era plomero, el volante o el afiche para difundir su trabajo y el del papá. Bueno, y hubo, no sé, qué jovencito que estaba. Y bueno, y laburábamos a mano y después como recién aparecía el Canva de poder hacer cosas con el celu. Y algunos colegas, algunas veces tuve como algún debate, no discusión, pero no sé qué, o sea, es como bajarle el precio a nuestra profesión. Y digo, pero pará, o sea, pensemos en el diseño también como oficio, como una salida, como alguien. Walter no me va a sacar a mí el laburo. Tal vez sí, no me importa, o sea, no sé, como pensar también, ¿no? Como a mí la cuestión de la elite, de pensar el diseño como elite, la mayoría, o sea, el diseño es necesario, mejora la calidad de vida de las personas, ya sea arquitectura, industrial, en sus ámbitos, cada disciplina mejora la vida de la sociedad. Entonces me parece muy injusto que solo podamos acceder los que podemos pagarlo, los que podemos estudiarlo, los que lo pueden contratar. Y la idea de bajar de salir y poder dar algunas herramientas y que esas herramientas de comunicación puedan ser más horizontales, bueno, es uno de los objetivos que he perseguido durante estos años. Fue muy lindo esto. Se cortó porque se cortó el presupuesto, un cambio de gobierno y bueno, y las cosas buenas y las malas también, todo tiene su fin. Esta es Lau, colega, también dimos clases en Volkovich, Cátedra Volkovich allá en FADU, una gran persona y coequiper en la cárcel también. Al poco tiempo de dar clases, al año de dar clases allá en la cárcel, venían 10 personas nada más. Era ir para el proyecto de la cooperativa. Pero en la cárcel hay 1.700 presos. Entonces, hablando con Estelita, una ingeniera, Estela Camarota, una persona muy grosa que da clases ahí hace 40 años, que es la que me abrió esas puertas, me dijo, mira, si vos armás un taller con tales características, pueden anotarse también personas que no hayan terminado el primario o el secundario. Entonces armamos como así esta ficheta como de hoja 4, le pedí a mis estudiantes que lo peguen en los pabellones comunes donde yo no tengo acceso, y a la semana yo estaba como para difundir el taller, que se anoten, y a la semana yo estaba en el médico y de golpe, no sé, recibí un mensaje y el mensaje era, Coco, se anotaron 120 pibes. Y fue hermoso, ¿no? Fue hermoso la adrenalina, sentí una adrenalina impresionante, mucha ilusión
y el temor de no poder llevarlo adelante por no saber cómo. Pero bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué sé yo? Bueno, uno va ajustando las piezas sobre el camino. Yo creo que hay que caminar muchas veces. Y bueno, ir resolviendo. Y les voy a mostrar algunas imágenes. Esto es el taller, es un taller como acá. ¿Sí? Estamos ahí bocetando, se trabaja todo a mano porque no hay compus para tantas personas. Y bueno, un poco la tarea nuestra es ir guiándolos para que esos dibujos se conviertan en afiche. Primero son dibujos complejos y vamos ahí cotejando, bueno, qué se entiende, qué no se entiende. Y bueno, y van entendiendo esto de la comunicación, pero van entendiendo, acá quiero abrir un paréntesis. Una de las primeras clases que fui fue un golpazo, una piña en mi cara de humildad impresionante porque empecé a hablar de teoría de la comunicación sencilla. Digo, bueno, hay un esquema de comunicación, el emisor, el receptor, ¿no? Como hay teorías mucho más complejas e interesantes, pero esta es como la básica. Y un pibe de Fuerte Apache, que ya venía estudiando hacía mucho tiempo, me dice, sí, Saussure. El significado, no sé, y me sentí como desnudo ante eso, y me sentí también como... Fue un baño de humildad muy grande. Ahí enseguida me di cuenta que esa cosa narcisista, bueno, yo soy el bueno que va a enseñar, me la bajaron de un plumero del primer año, las primeras clases. Como mínimo me di cuenta enseguida que iba a ser un intercambio de saberes. Y bueno, y trabajamos con collage, con lo que nos donan, porque no tenemos un mango, obviamente, lamentablemente. Y nos donan materiales, y algunos dibujan muy bien, entonces ayudan a los que no tanto. Y lo que hacemos lo que hice fue trasladar la reflexión sobre derechos humanos que hago con mis propios trabajos, pero en el ámbito de la cárcel. Y bueno, y funcionó increíblemente bien. Les voy a mostrar algunos de esos trabajos. Esto es como la clásica colgada. Este es uno que a mí me alucina, de derecho a la educación, hecho por Patón Villanueva, un flaco de acá, no de Rosario, pero sí de Santa Fe. Ya está libre hace tiempo. Y es muy difícil resolver un afiche, ¿sí? Que en este caso bueno, es como una ilustración sin tipografía, pero la idea retórica yo creo que esto lo podemos mostrar en cualquier país del mundo y tiene el logro de la universalidad, ¿no? El libro que te lleva hacia la libertad. Me parece muy, muy bello este trabajo. Este otro sobre derecho a la vivienda, ¿no? Empieza a parecer como... Yo nunca hablo de retórica, porque me doy cuenta que surge muy espontáneamente y no les quiero quitar la frescura que les da el no haber pasado por la academia. Surge solo, ¿no? Acá la metáfora de la dificultad para acceder a esa vivienda, lo rústico, ¿no? Como el género discursivo bueno, lo hago como puedo, no tengo regla, pero funciona, ¿no? Este otro lo pintó Mariano, se llamaba. Teníamos tintas, pero no pinceles, y lo pintó con el dedo. Porque una de las cosas que aprendí ahí también es que no hay excusa, ¿sí? Porque el diseño sucede acá, ¿sí? Pero es el acto de tratar de resolver algo intelectual, de unir y ajustar las perillas de la tipografía, de la textura, de la teoría del color, etcétera, de los símbolos, para poder comunicar algo y que otro entienda lo que nosotros queremos y no lo que le pinte, ¿no? Porque para eso está, no sé, el Guernica, para que bueno, nosotros tenemos que intentar que la otra persona entienda lo que queremos. Entonces, a mí este afiche, después de mucho tiempo, me di cuenta que, claro, él lo que está diciendo no es solamente que está encerrado, sino que está fuera del mundo. Me di cuenta mucho después. Y esas letras que ven ahí, que están bastante prolijas, es porque las recortó de una revista Caras. Y a mí me encanta pensar que esas letras de la revista tan frívola y horrenda terminaron hablando de la libertad en un afiche en la cárcel y ahora mostrándoselos a ustedes, ¿no? Derecho a la salud, pero hecho por alguien que cuando pide un ibuprofeno le dan clonazepam para que no joda. ¿Y qué está alterado acá? ¿Cuál es el juego retórico? ¿Haber modificado el rectángulo del botiquín o la cruz del ataúd? ¿Qué piensan? No hay respuesta incorrecta, es lo que es. Lo podés entrar por las dos cosas y me parece alucinante. Ahí levantaste la mano, sí.
Y es lo que pasa ahí, y me lo cuentan. Un día me dicen, tengo un compañero en el pabellón que tiene un tumor en el ojo. No lo viene a ver un médico hace 6 meses. Entonces pretender que las personas tengan una oportunidad cuando se las trata como animales es difícil. Por supuesto que acá quiero hacer otra aclaración, ¿no? Hay determinado tipo de delito que cambia con la educación, otros evidentemente no, ¿sí? Ahí en el pabellón universitario, bueno, hay determinado tipo de delitos que son los que podemos construir, ¿no? Todavía tienen ahí ese horizonte. Este también me gusta mucho, ¿no? Esa hipérbole de lo pesado y lo frágil. Este me encanta mucho, ¿sí? La pieza puesta donde no va. Pensar que es una falta de ortografía y es un guiño con la educación pública y privada, me parece excelente. Este afiche y el del libro Pájaro estuvieron expuestos en el Malva hace unos años. Y Patón, le dije, vení, que va a estar tu afiche expuesto en el Malva, y nunca, o sea, ayer estuve como loco buscando la foto, les quería mostrar la foto de él, cuando se reencontró con su afiche 10 años después, estando libre. O sea, me lo entregó en la cárcel y lo volvió a ver 10 años después en la pared del museo, uno de los museos más importantes de Latinoamérica. La carita, no saben la carita que tenía, hermoso, toda la cara iluminada. Bien, afiches, este de violencia de género. Y este me alucinó, este me voy a detener un segundito porque un año incorporamos el derecho a un juicio justo. Y Sergio, un flaco de unos 50 años, que se me acercó y me dijo, me anoté en el taller tuyo porque mi hijo en Mendoza está estudiando diseño y quiero ver qué es eso del diseño. Y esto es lo primero y único que diseñó en su vida. Cuando estaba en pleno proceso, yo voy pasando, voy como guiando a ver como que ellos como tienen muchos dibujos y tratar de guiar eso a que se convierta en un afiche. Y tenía la hoja llena de quilombo, todo garabatos y cosas sin mucho sentido. Y digo, ¿qué es lo que querés contar? Me dice, no, porque el código penal no se cumple y el código civil, el artículo 14, y digo, mancá, lo que les decía yo al principio de la charla. Simple, es un afiche, no podemos pretender tanto. Digo, ¿a vos qué te pasa con este tema? ¿Qué es lo que vos querés decir del derecho a un juicio justo? Y él me dijo, Coco, la justicia es una mierda. Y le digo, ese es tu afiche, ese es tu mensaje, andá y diseñalo. Y volvió con esto. Y a mí me parece realmente increíble. No tienen por qué compartirlo, pero a mí me parece alucinante. La sutileza con que lo hizo, ¿no? Porque no cayó en lo escatológico ni nada. Hizo, bueno, esto que ven acá. 2 veces por año entregamos diploma, dura un cuatrimestre el taller, y bueno, y exponemos, invitan a las familias, y es algo muy hermoso, porque bueno, podemos ver como a muchos me cuentan de sus hijos, de su madre, no sé qué, y ese día pueden invitarlos, y están ahí. Y esto que les decía, pueden mostrar algo con orgullo, algunos por primera vez en su vida. Me lo dicen, o sea, dicho de primera mano, no es que lo estoy suponiendo, ¿sí? Y ahí está la exposición. Este es un hijo, porque en verano la entrega de diplomas en diciembre hace un calor de locos, y es ahí en el patio. Y yo ni remotamente en mis sueños hubiera imaginado que cuando arranqué este proyecto, que años después me iban a invitar a exponer esos afiches en la Usina del Arte o en el Malva. Esto es el Matadero en Madrid, en el contexto de la Bienal Iberoamericana de Diseño. Esto es el Museo de Diseño en Lisboa. Algunos afiches de mis estudiantes en Devoto estuvieron expuestos en estos lugares tan increíbles. Y de nuevo, baño de humildad. Muchachos, va a estar tu afiche expuesto en, no sé, el Museo de Diseño, y algunos se copan y otros me dicen, ah, bueno, y siguen de largo. Ese pibe está preocupado porque tal vez llega al pabellón y le afanaron las zapatillas. Sus propios compañeros, o bueno, no lo quiero ni decir, a veces el sistema no ayuda, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? Aquello que para nosotros creemos que es el éxito, o creemos, no, yo no lo minimizo, a mí me llena de orgullo cuando exponen un afiche mío, lo que les fui mostrando, por supuesto, no reniego de todo eso, pero hay que bajar los humos, ¿no? Yo soy de una época en que cuando estaba en los pasillos de FADU iban todos los profes como con plumas, ¿no? Como divas, y me hacía bastante ruido eso realmente, no todos. El Foca es un estudiante que tuve hace varios años, y bueno, en una de las primeras clases que tuve, les había preguntado, ¿saben lo que es un degradé?
Y bueno, y uno me dice, sí, cuando nos cortamos el pelo mechadito. Y les digo, bueno, tal vez sí. Pero bueno, entonces en el pizarrón dibujé un cuadrado azul y uno rojo, así como ven acá. Y después borroñé con el dedo para generar ese degradé. Y bueno, ahora, de un color a otro hay una transición. A esa transición le llamamos gradiente o degradé. Y el Foca, un pibe que venía siempre a clase, pero no hablaba mucho, estaba sentado en el fondo y levanta la mano. Y a mí me intrigó mucho. Y dice, como nosotros. Digo, ¿como nosotros qué? Nosotros venimos de un mundo de oscuridad y acá en el pabellón universitario vamos hacia la luz. Estamos en un degradé social. Y me caí de culo. Porque fue tan hermoso, tan poético, y también, ¿saben por qué? Porque acá aparece algo con mucha fuerza, que es que nosotros, las personas de clase media, y ni hablar los que estamos abocados al mundo de la imagen y como del diseño, estamos a veces demasiado atentos a la forma y no tanto al contenido. Y yo me di cuenta, con sus palabras, la cantidad de veces que yo había desestimado una reflexión o una palabra de alguien porque no conjugaba bien los verbos o porque se comía las heces. Y ahí me empezó a chocar todo, ¿no? Porque después prendes la tele y tenés ese tipo vestido de traje y corbata, bien maquillado, con muy buenos modales, metiéndote veneno en la cabeza. Y el Foca me estaba llenando a mí de poesía, con sus dificultades para expresarse. Voy cerrando, ¿sí? Voy a cerrar con una anécdota también de Gustavo. Estábamos en plena cuatrimestre y bueno, y apareció un flaco totalmente... estaba perdido, con la mirada perdida, no entendía dónde estaba parado, se notaba, como un nene perdido en una plaza. Me acerqué, ya estábamos en mitad del cuatrimestre, le digo, bienvenido, puertas abiertas, este es el taller de diseño. Y bueno, tuvimos muchas charlas, y el último día de clases, él se había rateado, estaba en la cocina, y lo fui a buscar. Le dije, Gustavo, si vos no entregás tu afiche, yo no te puedo entregar el diploma, porque es injusto para con tus compañeros. Si querés, yo me quedo un rato más, y bueno, entonces fuimos a clase, y él no hizo un afiche. Lo que les voy a mostrar en este ámbito de diseño, en el Día del Diseñador, en este momento tan que nos reúne, ¿sí? La comunicación, les voy a cerrar con el menos afiche de todos, que es este. Es un dibujo. Y me emocionó tanto lo que sucedió que se los voy a leer, ¿sí? Me voy a permitir leérselos porque lo escribí y creo que no lo voy a poder decir mejor que lo que pasó. Gustavo parece perdido. Es uno de mis nuevos alumnos en la cárcel. Tiene mirada animal. Es fácil imaginarlo feroz, pero ahí en mi clase es un niño. Parado mira sin rumbo. Le brillan los ojos grandes. Su cara y su cabeza están surcadas por cortes toscos y profundos. No llega a los 30 años y está aprendiendo a leer. Me contó del Paco, del barrio, de sus hermanas y su mamá, del llanto, de la culpa, del robo y el frío. Aun cuando sonríe se percibe el miedo y la tristeza en sus ojos. Le costó muchísimo concentrarse. Su afiche es un dibujo de la Villa 31, la imagen que les mostré al principio. Su barrio. La autopista divide los edificios dibujados a mano de los edificios hechos con regla. Y en esa sutil metáfora de la desigualdad, Gustavo me dejó conmovido, tan inocente, tan auténtico. Le dije que su trabajo me encantaba. Lo ayudaron a escribir su nombre y como un niño me lo regaló. Y acá lo tenemos, ¿no? ¿Y por qué cierro con este? Bueno, si nosotros lo que hacemos es comunicar con la imagen, ¿sí? Como para esbozar una posible definición, Gustavo, de un modo muy, pero muy, no solo inocente, sino intuitivo, para hacer la diferenciación de su barrio y todo lo que él ve enfrente de su barrio, esa foto, ¿no? Los edificios que crecen altísimos de Puerto Madero, ¿no? Él los ve desde su barrio y ahí en esa regla está el urbanismo, la arquitectura, la proyección, el pensamiento proyectual, todo aquello que él no tiene en el suyo. Y lo único que hizo con regla en su barrio es el correo y la iglesia, instituciones, y el solcito alumbrándose. Entonces,
Para mí es muy importante que dejarles una pregunta que yo me hago todo el tiempo, ¿no? Me la hago permanentemente, no es que la tenga reclara, ¿no? Creo que las tenemos que todo el tiempo formular, que es por qué y para qué diseñamos, ¿no? Porque estamos rodeados de mensajes venenosos y es una gran responsabilidad no reproducirlas como mínimo. El mundo está demasiado roto como mínimo, tenemos que tratar de pensar qué trabajos hacer, qué no. Cada uno sabrá, ¿no? A mí me parece como fundamental como saber mis no. Cada uno tendrá los suyos. No soy yo qué es lo bueno y qué es lo malo. Está claro. Aunque algunas cosas me parece que sí. Pegarles a jubilados o sacarle remedios a personas con cáncer, evidentemente son cosas que no son, desde mi punto de vista, debatibles, ¿sí? O tolerables. Y voy a volver al kilómetro cero para terminar, ¿sí? Ese kilómetro cero con el que empecé. Y perdonen si me emociono, o no me perdonen nada, no importa, es lo que hay. Yo me considero una persona que tuve mucha suerte en la vida, es que existe la suerte, ¿no? Y este lugar donde yo estudié, ¿sí? Acá esta foto es muy linda, pero lo que no se ve es lo más lindo de FADU, que es que de estas ventanas, de acá para allá se ve el río. Hermoso. Bueno, y a mí me tocó, cuando empecé la facultad, terminé el CBC, a los 19 años, entré a la carrera y me tocó los viernes, así azarosamente, entre comillas, cursar los viernes a la noche. Me quería matar, yo había elegido toda la mañana. Tuve la suerte de no tener que trabajar al principio, me bancaron mis hijos, y los viernes a la noche, ya no puedo creer, me tocó los viernes a la noche ir a la facultad. Y la adversidad esa a veces trae algo, un regalo detrás. Lo que me pasó es que cuando empecé esas primeras clases, esos primeros meses, la verdad que no me gustaba la carrera, estaba bastante como, no me aburría. Y llegaba a casa, le decía a mi vieja, no sé, no me está copando, me hacen cortar papelitos, es un embole, yo soy medio ansioso, pero me pasó algo increíble, hermoso, que se lo voy a agradecer siempre a la vida, que es que los viernes a la noche me tocó tener tipografía y tener clases de una profundidad y de una humildad y de una de una honestidad tan grande. Y hay una clase en particular, en una de esas ventanitas que dan al río, que nunca en la vida me voy a olvidar, nunca jamás me voy a olvidar, porque una persona, que era el jefe de cátedra, se puso a proyectar la Stempel Garamond en la pared, de la A a la Z minúscula, de la A a la Z en mayúscula, los números, y empezó a hablar de cada uno de esos caracteres. Y cuando llegó a la letra G, habló con tanta pasión, con tanto amor, con tanto detalle, con tanta rigurosidad técnica, que a mí me sembró algo que lo voy a agradecer toda mi vida, y para mí es un honor enorme hoy compartir este día con alguien que me influyó. Todo lo que vieron hoy que les mostré tiene una semilla que es las clases de tipografía de Rubén Fontana. Y yo no me podía perder hablar de esto porque mi vieja lo sabe, mis amigos que cursaron conmigo ese año, yo les mandé mensaje, voy a dar una charla y va a estar Rubén Fontana. Y él se ríe y hace así con la cabeza porque ¿saben lo que es? En un ámbito lleno de egos, que el más grande de todos venga y corrija y escuche a cada alumno, a un pibito de 19 años que no tiene la más pálida idea de lo que es una letra. Y él estaba ahí cada clase y para mí fue tan conmovedor y tan formativa esa humildad que para mí es re lindo que sepan que hoy estoy viviendo uno de los momentos más emocionantes de toda mi carrera profesional. En serio.
poder agradecérselo. Cuando salga de la casa le voy a llamar a mi vieja. Estuve con Fontana, me saqué una foto con Fontana. Y bueno, la G también es la G de gracias.